Ya pronto para arrancar esta tertulia de En Perspectiva de este miércoles 8 de enero de 2020, cuando voy con los saludos de quienes ustedes ya escucharon. Marcos Metol, ¿qué tal? Buen día, Marcos, ¿cómo estás? Buen día, Romina, saludos a toda la mesa y a la audiencia, como siempre. Margarita Machado, Margarita, buen día. Buenos días a toda la audiencia, a todos estos compañeros, algunos conocidos y una joven que yo por lo menos no la conocía personalmente. ¿No habían coincidido todavía en la mesa? No habíamos coincidido con Margarita. Verónica Piñeiro, ahora sí, la joven. Saludamos a Margarita. Bueno, ¿Cómo joven andás, por Verónica? ahora, como dice. ¿Cuántos años tenés? Aclaremos. 37. Ah, bueno, está. No tanto. No entras en la tarjeta joven, pero bueno. Ya la perdí hace tiempo, la tarjeta joven. Marcos tampoco tenés mucho más. ¿Cuánto No, tenés? tengo 33. Ah, bueno, más. Ahí sí, joven. Joven como yo, por eso. Sí, pero creo que la tarjeta ya no corre. No. Estás afuera del rango. Y David Uriarte. David, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? Dejen de asustarme, por favor, porque estoy para la tarjeta dorada. David se entra en el beneficio de la tarjeta dorada. Muy bien. Pero bueno, tenés beneficios, David, también. Usamos en Brasil la tarjeta de idosos. Bueno, vamos al primer tema que tenemos planteado para hoy. Luis Lacalle Pou comenzó ayer a atender las demandas de sectores sociales organizados. Por la mañana se reunió con la cúpula del PIT-CNT, junto a la futura ministra de Economía, Susana Arbeleche, el próximo ministro de Trabajo, Pablo Mieres, y el designado secretario de Presidencia, Álvaro Delgado. A la salida del encuentro, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, se mostró satisfecho con la reunión. Pereira sostuvo que el gobierno electo le aseguró que los consejos de salario se mantendrán con la modalidad vigente. El líder sindical sostuvo que no solo se van a laudar los mínimos de categoría en los consejos de salario, sino que van a tener la cobertura que tienen desde 1943. Somos parte de una organización sindical que respeta los resultados electorales, sean cuales sean los mismos. Somos una organización que ha dicho y ha manifestado que no tiene ninguna neutralidad con los cambios que se han procesado en el Uruguay en cuanto a avances laborales, en cuanto a avances legales, y que esos avances los vamos a defender. En esta reunión quedó claro, como también quedó claro que buena parte de esos avances, por lo menos el gobierno electo ha planteado en esta reunión, que no van a ser vulnerados. Además, el PIT-CNT acordó realizar un monitoreo conjunto de la situación del empleo, estudiar la reposición de vacantes en el Estado y participar en el acuerdo político por la reforma de la seguridad social. Luego de reunirse con el PIT-CNT, Lacalle Pou mantuvo un encuentro con representantes del movimiento Un Solo Uruguay. El vocero del grupo, Guillermo Franchi, informó que le solicitaron al presidente que no haya aumento de tarifas en marzo. Un ajuste de tarifas es un ajuste para todos. Si sube la luz, sube para todos. Sube para la industria, pero también sube para las familias. ¿Pero se lo plantearon ahora? Sí, por supuesto. Y ojalá podamos tener alguna interacción en estos días que siguen, aportando algunas propuestas de cómo tratar de que por algunos factores, como ya lo hicimos además el año pasado, en marzo, readecuaremos ese documento y presentar la fórmula para tratar de que, por ejemplo, los combustibles no tengan que sufrir ese incremento de tarifa. Además, Un Solo Uruguay le pidió a Lacalle Pou que se revise el contrato firmado por el Estado uruguayo y la finlandesa UPM para la construcción de la planta de celulosa cerca de Paso de los Toros. Bueno, ¿cómo vieron estos primeros encuentros, estas primeras reuniones ya en condición de presidente electo de Lacalle Pou con estas dos organizaciones, por lo menos, ¿no? Estos dos sectores sociales organizados, podríamos decir. A ver, ¿quién empieza? Margarita, dale. Bueno, yo me miro muy bien todo este inicio de contactos, porque evidentemente hay que, a la luz de toda la cantidad de cosas que se han ido acumulando desde que se produjo la elección y cuando se vaya a entregar el gobierno, va a haber un escenario complejo en materia internacional y en materia interna también. Y está muy bueno que se aceiten todas las posibilidades de articular y de negociar y de conversar, particularmente la manifestación del presidente electo
respecto a la decisión de querer mantener contacto directo con la central obrera, me parece una noticia muy buena, porque eso humaniza mucho la visión de los conflictos. Yo creo que su postura frente a manifestando, mantener las políticas de negociación colectiva y de los consejos de salarios es una muy buena noticia, porque despeja algunas fantasmas que estaban por ahí. Y entonces, bueno, recuperar esa instrumental, seguir recuperando ese excelente instrumento para administrar el conflicto entre las empresas y los trabajadores, que ha sido históricamente la negociación colectiva en el Uruguay desde el año... Empezó en la década del 30 y se perfeccionó el 43. Con la ley del 43. Y también yo celebro particularmente algo que es recuperar la posición de neutral del Estado en esa materia. Que en la última ley de negociación colectiva esa nota fue un poco cambiada por la configuración legal y además por la postura que tuvo el Estado y el gobierno en esa materia. Yo considero que eso es un elemento técnico muy importante para poder ser más eficiente en lograr unir esas visiones que son contrapuestas, naturalmente, pero que tienen que tener la capacidad en una sociedad plural de entendimiento y para lograr un mejor desarrollo. También el tema de un solo Uruguay, también celebro que haya sido un encuentro amable, donde ese movimiento que nació de forma genuina en el año 2017, más o menos a finales del 2017, pudo encontrar al fin un interlocutor respetuoso que lo legitima, que trata de entender la visión de... No solo porque se estigmatizó mucho todo el tema de que los oligarcas, que los terratenientes, pero en definitiva un solo Uruguay representa a todo el interior, porque las empresas del interior que están sufriendo desde esa época un gran desempleo, lo que reflejan es justamente eso, la falta de rentabilidad y de éxito de las empresas del rubro agropecuario. Después se trasladan en cadena a otro tipo de empresas, a otro tipo de emprendimientos y la gente se queda sin trabajo. Hay villas, hay pueblos del interior del país que realmente están en una situación de pobreza muy acentuada. Y bueno, y a veces en Montevideo eso no se nota, no se ve, y venir hasta acá a tratar de manifestarse y que se reciba eso de forma inadecuada ha sido muy doloroso para toda la gente que ha participado de ese movimiento. Entonces yo estoy contenta de que por lo menos se empezaron a encaminar las cosas de una forma aceptable para lo que les digo, ¿no? Una sociedad plural. ¿Luis? Bueno, en primer lugar, yo creo que ha sido una muestra de madurez del gobierno electo, sí, y también una muestra de madurez de la central sindical. Haber entablado un diálogo, creo que las propuestas y contrapropuestas, las demandas y contrapropuestas fueron razonables, y fundamentalmente lo más razonable de todos, el pedido del PCNT acogido por el gobierno electo, es decir, bueno, tengamos una línea directa, podamos conversar antes de llegar a conflictos que pueden tener una relevancia particular. Por otro lado, me parece buena la idea de decir, bueno, continuemos con los consejos salarios, porque creo que los consejos salarios, más allá de los matices que se puedan tener, han sido la gran solución para el Uruguay, para atenuar los conflictos y para buscar un nivel de equidad, porque todos sabemos que las relaciones de trabajo entre patronos y trabajadores no son equivalentes, ¿no? No son equivalentes, y bueno, los consejos salariales han logrado esa equivalencia
me acuerdo que el maestro Regelata siempre decía, ¿verdad? El derecho laboral es intuitivo de los trabajadores, porque de lo que se trata es de reconocer la diferencia de poder que existe entre uno y otro. Entonces yo creo que en ese sentido creo que es muy bueno, y bueno, y esperemos que continúe así. Por supuesto que los fantasmas que se agitaban tenían su sustento, y lo dice muy bien Pereira cuando dice, bueno, a ver, nosotros pasamos por un gobierno de la calle Padre, en el cual se eliminaron los consejos salarios, y pasamos por gobiernos donde no se repusieron los consejos salarios. Me alegra mucho que el hijo tenga otra visión, y bueno, vayamos para adelante con esto. Yo creo ahí sobre ese punto una breve aclaración. Hoy más temprano le preguntábamos al ministro de Trabajo designado, Pablo Mieres, bueno, ¿qué había cambiado para que ahora hubiera entendimiento en que se van a mantener los consejos de salario tal como estaban, ¿no? Que no era tan claro que desde el Partido Nacional y desde el gobierno de coalición, digamos, se tuviera esa idea, pese a que se había insistido en que se iban a mantener los consejos de salario, pero bueno, la calle Pou mismo había afirmado que para que subsistieran había que hacerle adecuaciones, que él había dicho, bueno, por ejemplo, en igualdad de condiciones geográficas no parece muy lógico que se mantengan determinados parámetros que hoy en día y cómo se maneja hoy en día los consejos de salario. Ahí había incertidumbre entonces en eso. Hoy el ministro designado, Pablo Mieres, decía, bueno, en materia legal no se requieren cambios. Lo que vamos a hacer es, en todo caso, quedó claro también que la palabra va a ser tener flexibilidad, ¿no? Para atender distintas situaciones, ya sea para una cuestión regional o por cuestiones puntuales de empresas o ramas de actividad, ¿no? Sí, que amerite que haya que hacer ese cambio. Como que se aclaró la palabra flexibilización. Sí, agregarle variables de análisis. Bueno, pero siempre con la clave del empleo, que eso es muy importante. Sí, pero tomando en cuenta también que los consejos salarios no están solo para fijar los salarios mínimos. Ahí está. Yo creo que eso fue una cosa que se manejó, ¿no? No va a ser solo importante. Los salarios mínimos. Ahora, con lo que sí también me parece que es importante que haya recibido a un solo Uruguay, aunque creo que son situaciones absolutamente distintas. Y yo en esto discrepo un poco con Margarita. Primero, que no creo que represente todo el interior, porque entonces, bueno, partimos de la base de que hay una gran cantidad de gente en el interior, sobre todo los peones rurales y los trabajadores rurales, que no están identificados y que además están agremiados en otro tipo de organizaciones. Y por el otro lado, pero es otra dimensión, por ejemplo, la Asociación Rural y la Federación Rural, entonces, ¿a quién representan? Porque si un solo Uruguay representa a los empresarios rurales, entonces no sé para qué existe. Pero no es a los empresarios. Y yo creo que para... Pero justamente lo que te quiero decir es que está la Asociación Rural, está la Federación Rural, pero también están los transportistas, los pequeños comercios, los trabajadores pero los transportistas rurales tienen también su gremio, que es la intergremial del transporte. Pero si tú miras el análisis, si analizás objetivamente quiénes integran un solo Uruguay, verás componentes de todos lados, y también el trabajador pero tiene son como su lejanos, ámbito, digamos. pero el trabajador rural tiene su ámbito sindical donde sindicalizarse, y también te aseguro que hay trabajadores rurales que pueden simpatizar con el movimiento. No es, la persona no pertenece a un sindicato. Está bien. Además de pertenecer a un sindicato, puede tener pero tengamos otras claro ideas. que cuando uno dice sindicatos o cuando uno dice organizaciones gremiales, hay toda una organización, inclusive hasta regulada por el Estado, que tiene, y un solo Uruguay, la verdad, no sabemos cómo. Es una cosa genuina, bueno, son autoconvocados, digamos. Bueno, está, pero viste, todo eso, todos esos prejuicios y estereotipos que se pusieron. Yo celebro que por lo menos el gobierno hoy no los tenga. Yo lo que sí me parece correcto, que creo que también, sin duda son una expresión social, lo han demostrado, y eso está claro. Regional. Ahora también creo que ha sido claro el gobierno que le dijo, bueno, hay temas que, por ejemplo, la negociación con UPM está hecha y bueno, se regulará, se controlará, pero no se va a volver a y lo mismo el tema de las tarifas, porque, a ver, el gobierno no aumentó las tarifas. Pero yo viste que puse énfasis simplemente en la nota, en la manera como se dialoga, porque ellos también, hoy yo estuve escuchando a Franqui de mañana y quedó contento porque por primera vez se sintió respetado desde que existen.
Yo creo que eso es muy importante. Entienden que obviamente ese reclamo genuino que los tiene apretados desde el principio de aumento de tarifas y de todo eso, seguramente no va a poder ser atendido, pero simplemente hablé de eso, de sentirse respetado. Ahora, los reclamos, bueno, será lo que se pueda. Hay reclamos de un solo Uruguay que van a ser muy complicados. Por ejemplo, el aumento del dólar. ¿No? Pero también, seamos claros que hoy el campo no tiene la misma situación, por lo menos algunos productores, sobre todo los productores ganaderos, hoy no tienen la situación de hace 2 años. Es más, están recibiendo mucho dinero gracias a una muy buena exportación, tanto es así que no hay carne para el mercado. Precio. Bueno, gracias al precio, y entonces no es que no seamos competitivos, evidentemente, en algunos aspectos son. Vamos a escuchar a los otros integrantes de la mesa. A ver. No, está bien, a ver, coincido básicamente con la señal muy positiva que da las dos partes, ¿no? Bueno, en realidad las 3 partes. Por un lado, el gobierno electo, el PIT-CNT y también Un Solo Uruguay, en acercar posiciones, en prestarse un diálogo, muestra, como dice Daois, un alto grado de madurez de todas las partes, y sobre todo en un momento en el que vemos en la región donde existen países, realidades, donde no hay interlocutores con los que los gobiernos del Estado pueda comunicarse y de alguna manera poder canalizar las demandas sociales o las demandas de los distintos sectores y generar las situaciones que se están generando, ¿no? En algunos casos de caos, de anomia social, de anarquía. Entonces, creo que tenemos que valorar, por más que ya se ha naturalizado de alguna manera esta situación, digamos, que se generen este tipo de encuentros, ¿no? De espacios. Ahora, yo creo que no son situaciones tan distintas como las que dice Daois, en el entendido de que muchas de las reivindicaciones que tienen los trabajadores con el PIT-CNT y también de Un Solo Uruguay responden a un momento de incertidumbre, de crisis, ¿no? Que atraviesa el país, y que yo creo que de alguna manera, lo hablé hace algunos días con el propio Pablo Mieres, una oportunidad de una entrevista que tuve con él, que mencionábamos la cuestión de la concertación para el crecimiento, ¿no? Nos recordábamos esa experiencia que se vivió un poco a la salida de la crisis de principio de siglo, donde confluyeron una cantidad de actores, ¿no? Y concursaron una cantidad de actores desde los sindicatos, empresarios también, intelectuales, distintos sectores políticos, y realmente fue un motor importante a la hora de llevar adelante propuestas e iniciativas, y creo que hoy existe un contexto semejante en el que pueden reflotarse este tipo de iniciativas. Entonces, que se generen estas reuniones me parece muy positivo. Creo que a lo mejor hasta pueden encontrarse ciertas coincidencias en las preocupaciones que puede tener el PIT-CNT y Un Solo Uruguay. Y lo que sí veo es que en el caso de la reunión con el PIT-CNT, sigo viendo, por más que se amplió la agenda de discusión, que todo sigue girando demasiado en torno a la cuestión salarial. ¿A qué me refiero? Que hay algunos temas que muchas veces quedan por fuera, o aparentemente quedan por fuera de estos temas, que me parecen centrales y urgentes. Por ejemplo, uno tiene que ver con la reforma del sistema previsional, ¿no? ¿Qué va a suceder con el sistema previsional y con la cuestión demográfica, que es una cuestión de fondo? Bueno, y el compromiso fue que van a estar integrados en la discusión de la reforma, ¿no? Que se va a escuchar los sectores sociales. Pero es cierto que claramente, o por lo menos de lo que salió a la luz pública de la reunión, no acaparó la reunión. No fue de los temas que acaparó. Tiene que ser tiene que ser una política de Estado, y además requiere mayorías especiales, o sea que tiene que haber un consenso con todos los actores. Pero yo creo que es una discusión que no se puede seguir tirando hacia adelante, y hay que empezar a discutirla ya. Otro tema tiene que ver también, por ejemplo, con el endeudamiento de los trabajadores, ¿no? El endeudamiento privado, en función de esta situación, y que muchos trabajadores tienen una situación de asfixia por las deudas que contraen con una cantidad de casas que brindan créditos con tasas de 140% de interés. Y yo no veo que estas situaciones muchas veces el movimiento sindical las tome como necesariamente las debería tomar.
Incluso lo hablé con alguna gente del movimiento sindical hace un tiempo y me decían que es un tema que lo tienen que estudiar, que tienen que analizar. Creo que es hora de que esos temas se empiecen a tirar sobre la mesa también. Y que también es válido para un solo Uruguay, porque el endeudamiento que tienen muchos productores a otra escala, pero de alguna manera también es un tema fundamental y central, ¿no? Pero ahí en el caso de un solo Uruguay sí ha presentado, ¿no? De los pocos documentos que presentó formalmente hace un tiempo, ya unos meses, uno tenía que ver con el nivel de endeudamiento que tenían en el interior del país y algunos rubros del agro en particular. Tienen mucho trabajo. Lo tenían cuantificado. Y el arroz, ¿no? Los tambos, el arroz. Pero había algo más desde el punto de vista sectorial. Bueno, y también incluso y de las familias. Fue cuando, recordarán cuando salieron a decir que estaba en riesgo la cadena de pagos, que se cortara la cadena de pagos, ¿no? Ahí hablaban de los distintos sectores del campo y del interior del país, en realidad, para ampliarlo un poquito más de cómo tenían ese problema. Y una tercera cosita que tiene que ver con que me consta que tanto el gobierno electo como del PIT-CNT se está tomando en cuenta, que es toda esta cuestión, bueno, del cambio tecnológico, cómo afecta en el trabajo y la uberización de la economía, es decir, qué rol va a jugar el Estado en esta situación, qué rol van a jugar los sindicatos frente a esta nueva realidad. Bueno, estos son temas, me parece que son centrales. Entonces, me parece bien que se hable, que se discuta sobre los consejos de salario, sobre el alcance, las modalidades, pero cuidado con centrar mucho la discusión sobre el salario exclusivamente, porque creo que eso puede conducir a caminos sin salida. Verónica. Me tocó. No. A ver, tienen todos con intervenciones largas. Podemos. No, a ver, yo celebro el encuentro del PIT-CNT con el presidente electo y el clima en el que claramente se vio después reflejado en las rondas de prensa de ambas partes y también celebrar esta cuestión de que se quieran mantener los consejos de salario con las características que se vienen haciendo, ¿no? En esta negociación colectiva que permite la igualdad, ¿no? Hay que tener claro la equidad, como planteaba Daois, hay que tener claro que la herramienta de los consejos de salario es una herramienta que aporta mucha equidad y mucha de la equidad que Uruguay ha logrado en este último tiempo es gracias a esta herramienta que es ejemplo en la región y ejemplo también en el mundo, ¿no? Ahí sí yo creo que la demanda o el planteo del PIT-CNT de la regionalización y no estar tan de acuerdo con la posible regionalización, lo planteaba Pereira muy claro, la brecha salarial entre Montevideo, la parte urbana y el interior es una brecha que en caso de generar una regionalización de los consejos de salario se agudizaría y eso obviamente el movimiento sindical está muy atento a eso y no quiere que eso pase y eso claramente puede ser un tono de conflicto o un tono de encuentro, de desencuentro con el gobierno electo. También lo otro, el diablo a veces está en los detalles, ¿no? Cambiar algo establecido legalmente no tiene que ser a través de otra ley, sino que decisiones administrativas pueden terminar llevando a que algo se desarticule. En este caso, del otro lado está el movimiento sindical, un movimiento con una larga historia en Uruguay, con mucha fortaleza, que obviamente va a estar atento a que no pasen determinadas cosas o determinadas decisiones administrativas que terminen generando una degradación de esta negociación colectiva que ha tenido tanto éxito en Uruguay para los trabajadores. Y bueno, y por el lado de un solo Uruguay, yo ahí comparto lo que plantea Daois. Una cosa es la organización sindical en Uruguay con el tiempo y la historia que tiene, y otra es la breve historia de una organización, entre comillas, autoconvocada y que ellos mismos se denominaron autoconvocados, que convoca cuestiones bastante diversas del sector productivo y el sector agropecuario, que pero también... Solo una salvedad, el conflicto campo-ciudad es viejo como el Uruguay. Eso está claro, eso está claro. Y a veces son distintas no. manifestaciones de eso. Ahí. Y estar de espaldas a lo que te da a lo que sustenta la economía uruguaya es un poco desinteligente. Yo ahí no comparto lo que vos decías, Margarita, que el actual Poder Ejecutivo, el Ejecutivo en funciones, no ha tenido en cuenta las demandas. Lo que sí no ha tenido en cuenta las demandas de la forma que la plantea un solo Uruguay. La generalización de cosas, ¿no? Bueno, que las tarifas no aumenten en general, ¿no? Lo que hizo el Poder Ejecutivo fue observar por sectores, es un sector muy diverso el sector productivo de Uruguay, y observar por sectores y dar determinada flexibilidad y determinadas normas. Las mochilas son unas cuantas. No las es solo mochilas, claramente. No, pero bueno, hay no lo vamos a otro. entrar en ese tema, No, pero lo otro, a ver, Franchi, en
en alguna nota de prensa comentaba que una de las propuestas era eliminar el subsidio al transporte público. Una medida totalmente impopular, ¿no? Que dudo que cualquier gobierno quiera meterse con eso, porque estamos hablando de algo que toca el bolsillo de los trabajadores, y no solamente los trabajadores urbanos, sino también los trabajadores de interior, que muchas veces se desplazan grandes distancias, y si no existiera el subsidio al gasoil, que permite un monto de boletos o un precio de boletos. No. Hay subsidio en todo el país. El boleto estudiantil está. Yo he recorrido el país con el ministro de Transporte y en cada pueblo nos plantean el subsidio de los boletos de los estudiantes que van acá, que van allá, que no son de carácter municipal, sino que son de carácter nacional. Esto aclaremos por qué Un Solo Uruguay, dijo que para evitar, a ver si era posible evitar el incremento de tarifas en marzo, tal como se da por hecho que va a ocurrir, dado que el gobierno actual no lo trasladó, el gobierno electo dice, tengo que subir las tarifas en marzo. Bueno, Un Solo Uruguay quedó en mandarle propuestas, por lo menos, de por dónde ajustar gastos para poder intentar ahí paliar lo que es el déficit, ¿no? Ahí de nuevo hay que ver esa cuestión de cómo el relacionamiento del futuro gobierno con Un Solo Uruguay no se traslada a ser un problema, o hay que ver cuánto tiempo logra el próximo gobierno cuando comienza a implantar medidas y a desarrollar posibles políticas, cuánto dura ese relacionamiento que claramente para la llegada de la coalición al gobierno tuvo un apoyo electoral del interior muy fuerte, y ahí creo que eso puede pesar. Lo otro, ¿no? El reclamo de competitividad en base al precio del dólar. Ahí yo creo que tiene que existir un poco más de franqueza desde el sector productivo y decir que esa competitividad basada en el precio del dólar es una competitividad que a veces es falsa, ¿no? También hay que tener en cuenta decisiones administrativas y decisiones de ejecución de proyectos y acciones en el territorio que tiene cada productor, que lo hace perder competitividad. El mal uso de un recurso, el mal uso del suelo implica que tengas mucho más gastos para poder producir, ¿no? La degradación de un recurso como es el suelo implica que tengas que aplicar más fertilizantes, que tengas que aplicar otra maquinaria, y eso ha sido un cúmulo de decisiones privadas que no pueden solo verse que tendrían que ser sustentadas en el cambio del controladas dólar. por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca también, Y ¿no? se han generado muchos cambios y muchos avances. Los planes de uso y manejo de suelo son controlados y son establecidos. ¿Te animás a decir Me eso? animo a decir que son controlados. Me animo a decirlo. Yo sé que los conoce porque está en la secretaría. Me animo a decir que son controlados y que el desarrollo de tecnologías para controlar esos planes de uso y manejo ha sido muy buena desde el lado del Siempre Ministerio de hay para Ganadería. mejorar, eso está claro. Eso está claro, pero se controla. A ver, algún apunte más que les haya quedado. La Tengo mensajes para contaminación, todos, pero si doy lugar a los mensajes de los oyentes, seguimos hasta mañana en este caso, porque salen todos para lados diferentes. Sí. No, ¿Algún apunte que les cosa haya así. quedado? A ver, Me parece Marcos. interesante que en el planteo de Un Solo Uruguay no se limitan a la cuestión de la competitividad. Exactamente. Hay Es mucho una más serie amplio. de planteos más amplios, por ejemplo, que tiene que ver con la asistencia de salud en el medio rural. Es decir, le han acercado una serie de medidas, de sugerencias al gobierno electo, como lo hicieron llegar a los distintos partidos durante la campaña electoral. Y bueno, creo que eso es también un punto positivo a rescatar de Un Solo Uruguay, que no se ha quedado en un reclamo específicamente acotado de rentabilidad o de competitividad. Sí, a la tan mentada sí, competitividad, sí. que después hay que discutir igual que la flexibilización, Sí. ¿no? Bueno, ¿qué hablamos cuando hablamos de competitividad? Porque unos hablan de la parte laboral, otros de los acuerdos de libre comercio, otros, en fin, seguramente es un poco de factores de todo. Pero bueno, creo que dentro de la propuesta de Un Solo Uruguay hay una visión integral, ¿no? de los temas que afectan al campo, que afectan al medio rural. Y bueno, creo que con respecto a lo que decían hoy más temprano, hay que ir desarmando un poco esos prejuicios que se han ido generando en torno a este movimiento, que se ha ido consolidando con los años y que uno ve que hace los planteos al gobierno del Frente Amplio como ahora los hace con un gobierno coherentemente, una coalición, con el gobierno del Partido Nacional, así que creo que en eso ha mostrado una coherencia. Claro, no, yo lo único que me permito resaltar, porque creo que las cosas que van a venir van a ser muy complejas, es la recuperación de los ámbitos de conversación, de diálogo, de respeto entre los interlocutores. Eso yo lo resalto especialmente, como vieja que soy, porque he visto muchas cosas.
O sea, recuperar tanto, ya sé que en el ámbito de las relaciones de trabajo, ese ámbito ya estaba muy bien, se ha venido fortaleciendo. Yo rescato la nota de neutralidad, que yo la reclamo, y bueno, y creo que le hace bien al sistema, pero como cosa positiva. Y lo mismo con el tema de Un Solo Uruguay, que ya te digo, también coincido en que es mucho más amplio, mucho más representativo de lo que se quiere mirar y encasillar acá desde Montevideo, discúlpenme. Y después, con respecto al tema de las prácticas agrícolas, que yo también señalo que son espantosas, porque mirá que yo como vallista muchas veces estuve en contra del lo que nosotros los vallistas toda la vida dijimos, el comité del Vintén. O sea, yo soy productora rural, pero por arriba de eso soy vallista. O sea, eso lo puedo entender, que a veces, pero en este caso no estamos hablando de esto, estamos hablando de algo mucho más representativo de lo que se le quiere encasillar, sinceramente. Pero y con respecto a las prácticas agrícolas, lamentablemente lo único que porque viste, se ha querido inclusive decir que es por culpa de esto, de la UPM2 y no sé qué, que ni se construyó todavía, pero realmente la contaminación que tenemos es por las malas prácticas agrícolas. Eso está clarísimo. Y la responsabilidad del ministerio también. Sí. A propósito de lo de Un Solo Uruguay, hay mensajes para los dos lados. Sí. A ver, dice, por ejemplo, hay quien señala desde la audiencia... por ejemplo, apoyo a Davis. Un Solo Uruguay es un movimiento que perjudica al país en tanto va por fuera de los canales de representación. Demostraron intencionalidad de ideas políticas para sacar al frente por fuera del sistema no vale, dice. Pero también hay quien señala, bueno, no entiende, Davis sigue sin entender, por ejemplo, que Un Solo Uruguay sigue sin entender Un Solo Uruguay. Den por seguro que hay muchos asalariados y pequeños comerciantes del interior allí. David representa la visión mayoritaria del Frente Amplio. Después estamos los frentistas de campaña que somos mirados de soslayo, dice Ángel, por ejemplo. Bueno, está bien. Tendremos que conversar. Te digo, por lo menos, tenés un pro y un contra. Quería decir algo, que discrepo en varias cosas con Margarita, pero lo primero es que no es vieja, Pero, a ver, a lo que yo me refería es, fundamentalmente, no es que no se pueda recibir Un Solo Uruguay, y le reconozco la validez de un movimiento social. Ahora, en realidad, ¿quién es el representante de los intereses corporativos? ¿A quién tiene que escuchar el gobierno? A la asociación rural, a la federación rural, es lo mismo que en el caso de a la industria, a las cámaras de industria, o un movimiento de industriales que aparezca por ahí. Con los trabajadores es muy claro, el PIT-CNT representa a los trabajadores más allá de las diferencias internas que puedan tener. Cuando los trabajadores están negocian a través del PIT-CNT, y eso no cabe duda. Y acá no queda claro ni siquiera quién armó la plataforma de Un Solo Uruguay. Pero yo quería referirme, para no hablar solo de Un Solo Uruguay, también a algo que dijo Fernando Pereira y que me parece muy claro. El movimiento sindical no apoya a un partido político, pero no es neutro, lo dijo muy claro, porque la neutralidad no tiene que ver con decir, yo no soy neutro cuando se trata de mantener determinados derechos que un gobierno anterior ha reconocido a los trabajadores. No, está bien, la neutralidad para el Estado, decía yo. No, para el Estado. Una cosa que marcaba Margarita, que como que se retoman los ámbitos de diálogo. Yo creo que los gobiernos del Frente Amplio estuvieron siempre abiertos al diálogo, y esos canales de diálogo existieron. Los consejos de ministros se hicieron por todo el territorio, se hicieron abiertos. Los días previos a los consejos de ministros se recibía a las organizaciones sociales o a las organizaciones locales que quisieran reunirse a generar determinados planteos. Creo que no hay un cambio de recuperación de diálogo. El diálogo entre el gobierno existió. Muchas veces no es que no exista el diálogo, sino que la respuesta desde el Poder Ejecutivo no es la adecuada, o el que él planteaba el problema o el reclamo lo recibe de esa manera. Creo que no hay una recuperación, sino que en realidad esos canales de diálogo ya existen. No, porque él me dice que no somos viejos. ¿Cómo va a decir que yo soy vieja? No somos viejos. Pero somos lo que La mesa quedó dividida. Entre los jóvenes. Es por una cuestión de cómo se sentaron, ¿no? Sí. Breve pausa y enseguida continuamos con otro tema aquí en esta tertulia.